Ancha munasca wayqipanikuna, noqa kusisqa kashani qamkunawan tulla rimanaypaq. Quiero iniciar esta conversación con un homenaje sencillo, cariñoso a nuestro hermano y amigo Nelson Saavedra Gallo, piurano de nacimiento. Con él nos conocimos en el seminario Santo Toribio en los años 60, en el estudio de filosofía. Y desde aquella vez hasta el final ha mostrado ser un amigo auténtico, una persona preocupada por su país, por su gente, una persona de amplios horizontes, optimista, como vamos a tratar precisamente en el tema que sigue. Y él se dedicó a la pedagogía audiovisual, a la planificación educativa. Trabajó en DESCO, en Senati, 11 años capacitando a microempresarios. Promotor, capacitador de campesinos a nivel del Perú y de otros países. Supo, pues, vivir la vida de alguien que ama a su pueblo, que ama el Perú y que también ama a su iglesia. Él fue uno de los promotores para que se creara la Asociación de Toribianos y se preocupó mucho con Jesús Bellido para que saliera o renaciera la revista Cumbre, 29 ediciones. Nuestro recuerdo, nuestro cariño, nuestra oración, porque él también ruega por nosotros. Y a su esposa Eloísa, a sus hijos y a toda su familia, un saludo cariñoso, una palabra de aliento, de fortaleza en estos momentos difíciles que les toca pasar. He titulado esta conversación entre la resignación y el optimismo. Y creo que en muchos momentos de nuestra vida estamos en ese dilema, especialmente cuando empieza un nuevo año, que es lo que está sucediendo ahora. En realidad, la vida de todos nosotros y nosotras está llena de inmensas oportunidades, pero muchas veces de oportunidades desperdiciadas. El padre Félix Álvarez en el seminario de Santo Toribio en aquellos tiempos, cuando hablaba de la gracia de Dios, la comparaba a un carro que de noche ilumina con sus faros. Y si pasa, pasa. Y si al iluminarnos aprovechamos de esa luz, entonces nos fortalecemos. Es así la vida. Oportunidades mil que muchas veces pasan y nunca más vuelven. Por eso estamos en un momento interesante al inicio del año para reflexionar. El reflexionar es algo propio de los humanos. Los psicólogos lo llaman introspección, mirarme a mí mismo por dentro. No preocuparme ahora de los otros, sino de mí mismo, para ver qué es lo que he avanzado, qué es lo que se puede corregir y las perspectivas, ¿no?, positivas. También en el seminario, por ejemplo, se le llamaba examen de conciencia y era una buena práctica y la hacíamos todas las tardes. Otros hablan de la meditación. Estamos pues como humanos entre lo negativo y lo positivo.
Y podemos reflexionar un poquito, por ejemplo, sobre nosotros mismos, sobre mi persona, hasta dónde he llegado, qué es lo que me falta, qué es lo que me ata. A muchas personas las ata, por ejemplo, el celular. Se han vuelto esclavos de ese aparato, que no pueden soltarlo en ningún momento, ni siquiera en las misas o en alguna otra reunión importante. Yo vi hace tiempo una especie de presentación en la televisión en que llegaban los hijos con los nietos a visitar a la abuelita, la saludaron con mucho cariño, luego todos se sentaron, cada uno sacó su celular y empezó a trabajar, digamos, y la abuelita miraba desconcertada y no sabía qué hacer ni qué decir, pero en sus ojos se notaba un desconcierto, como diciendo desde lo más profundo de su pena: ¿por qué han venido? ¿Para qué han venido? También podemos revisarnos frente a nuestra familia, nosotros como parte de una familia, y vemos que lo que predomina con mucha frecuencia es la falta de diálogo, la pelea, el ver lo negativo de otra persona. Entonces tenemos que volvernos personas y familias más positivas. Y si hablamos de las familias, también podemos hablar incluso de los conventos, de los lugares donde hay gente, ¿no? Cómo nos sabemos llevar entre varios o entre muchos, o frente a la sociedad. Nos sentimos como gente gobernada, maltratada, silenciada, a veces hasta asesinada, como ocurrió hace 3 años, precisamente aquí en Culiacán, de donde estoy hablando. 18 personas asesinadas, algunas por protestar, otras en la calle de noche, porque los que gobernaban habían mandado a matar, decían: los que protestan son terroristas. Y entonces la policía, los militares se sintieron con la libertad de disparar a todo el que le diera la gana. Y ciudadanos así como machucados, maltratados, que tienen que levantarse. Tenemos que saber opinar políticamente, dar nuestro juicio, conversar, discutir. Y cuando nos toque votar, no seguir a aquellos que dicen: voy a votar por mi compadre porque yo lo conozco. Claro, es corrupto, pero ¿quién no es corrupto? ¿No? Esas reflexiones no. Buscar realmente a gente honesta. No darles ya una nueva oportunidad a los que han denigrado el ser gobierno, tanto en el Ejecutivo como en el Legislativo, lo que está pasando hasta ahora, ¿no? Clarísimo. Por ejemplo, también frente a la iglesia, muchos de nosotros somos creyentes, pero a veces en las iglesias se da una especie de rutina, puro sacramento, poca evangelización. Muchas veces los pastores, los sacerdotes no nos convencen. Entonces la gran pregunta es: ¿y qué hacen los laicos y laicas, los bautizados, los de la base? Simplemente entristecerse, criticar o tomar iniciativas desde la fe, para que esa fe precisamente se fortifique en todas las circunstancias de la vida. Podríamos decir entonces que estamos en una disyuntiva, sobre todo frente a la realidad social que nos acoquina, entre la resignación, decir: esto siempre ha sido así, ya no hay nada que corregir,
he tratado de hacer algo y no he podido. La resignación y el optimismo. Esa es la otra posibilidad. Es decir, no nos vamos a dejar vencer. Tenemos que hacer algo como pueblo, como laico, como base, como gente que sufre, que piensa y que aspira a algo mejor. Y la llave de ese optimismo es el cambio, tratar de cambiar. Como decían los obispos en Medellín en 1968, el cambio del corazón propio, pero también el cambio de las estructuras sociales. Ambas cosas son importantes. Concluyendo, podríamos decir 3 cositas. A mí personalmente me gustan los santos y las santas pecadores, porque ha habido muchos inventos, historias de santos, diciendo que eran santos desde el inicio. No, santos pecadores, es decir, gente que tuvo sus errores, sus pecados, sus miserias, y que se levantó realmente y tuvo la gran oportunidad de hacer maravillas en la sociedad y en la iglesia. Solo me acuerdo de 2, San Agustín, a cuya congregación pertenece el actual Papa León XIV, y Óscar Romero, el gran arzobispo de El Salvador, que al principio no había entendido lo que realmente significaba en El Salvador ser obispo, ser creyente, y creía que podía estar como a medias aguas. Pero cuando descubrió a Cristo en los pobres y predicó, dijo lo que tenía que decir, se arriesgó, fue asesinado, pero marcó la pauta que debemos seguir, es decir, ser auténticos en todo, también en nuestra fe. También puedo decir que la historia nos pertenece a nosotros, a cada uno de nosotros. Tenemos que saber escoger nuestras amistades, nuestros círculos, para poder ir hacia el cambio y hacia el progreso en todos los aspectos. Y por último, no hacer caso a los profetas de desgracia. Hay gente que no quiere que las cosas avancen, quiere que todo sea mediocre como ellos. Entonces a todo le ponen dificultad. No, tenemos que ser gente, grupos, pueblo, iglesia, que olvidándose las desgracias que cuentan algunos, se lanzan hacia lo nuevo. Recuerdo el Concilio Vaticano II fue entre el 62 y el 65. Y muchos decían, esto va a fracasar por gusto. El Papa Juan XXIII llama al concilio, ya la iglesia no tiene salvación. Y el Papa, cuando inauguró el concilio, dijo que no había que hacer caso a los profetas de las desgracias. Nosotros tampoco. Y con estos buenos deseos, amigas y amigos, al inicio de este 2026 les digo, Jamo Semana Cama y Kisin Cama.